Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuera de Charla. Este capítulo repetimos invitado, pero el tema es muy diferente. Esta ocasión nos acompaña de nuevo Paola Serna. Sacándolo a la iglesia. Y como ya sabemos, el micrófono hoy es tuyo. Ella es una psiquiatra y va a resolver todas las dudas y nos va a mandar al manicomio y va a salir de aquí locos, pero pues lo de siempre. Nos va a mandar a internar. Sí. No, a todos no, a Julián. Con que mande la Julián todo estará Pero bien. igual hoy como es un programa especial, por eso que hoy estamos como en otro set. Cambiamos de set que de boxeo. No, pero vamos a tener 3 sets. Sí, normalmente. Los banderillas es 1. Eso es 1.1. Que cambiamos de posición, Puede pero... evolucionar. Y soy yo, no, dale. Hola, bienvenida. Gracias. Hoy sabe que hoy va a tener Invitarme nuevamente. ese Hablar con micrófono ustedes. abierto. Muchas gracias. Y la primera fue muy buena. A mí me gustaría como empezar con un Un poquito, recap, sí, un recap un recap. de lo que se hizo en el programa pasado. Ella nos hablaba pues de como todo el tema de mascotas viajeras, nos contó una historia muy fuerte que hoy entraremos un poco más en ese tema. Así que para cuéntanos un poquito en resumen esta parte de cómo volar con nuestras mascotas, de lo que hablamos un poco en el podcast pasado y vayan a verlo a YouTube. Sí, el podcast pasado hablamos sobre como los requisitos para viajar con los animales, hablamos un poco de las diferencias de los animales de servicio y de los animales de apoyo emocional, hablamos de los requisitos de las aerolíneas y de los diferentes países para poder ingresar con ellos pues como sin problema a donde uno vaya a viajar con ellos, y hablamos de algunas anécdotas de ciertos pacientes a los cuales he ayudado a viajar o no. Siempre han viajado conmigo, ¿cierto? Pero que habían escogido como otra persona y finalmente no les fue bien y tuvieron que recurrir a mí pues como para poder viajar con sus mascotas. ¿Pacientes o clientes? No, pacientes. Ah, Pacientes. Los médicos tenemos pacientes. Sí, sí. No, pero yo imaginé que si el perrito no va a viajar, ya uno pasa a ser cliente. No, sigue siendo paciente porque para Porque poder tiene que hacer el esperar. certificado, pues uno tiene que tener una entrevista con la persona para poder hacer la certificación. Y para que certifiquen tiene que esperar paciente. Exacto. Pacientemente. Y tienes que ser paciente para poder que te certifiquen a tu mascota para acompañar. Ahí está la diferencia entre paciente y cliente. O sea, todo eso va a poder dar la diferencia entre paciente y cliente. Eso, muchachos, y no, pero súper bacano. Ya saben que si tienen su mascotica y de pronto quieren estar más informados de esto, saben que en YouTube está el video, vayan y véanlo. Pongámoslo por Porque ahí. sí, va a estar acá obviamente y va a estar también, lo vamos a colocar en la caja de descripción y en los comentarios, se puede fijar, para que vayan y lo ven y se automáticamente van a quedar, pero bien informados. Y eso es bastante importante. Pero ¿por qué arrancó todo esto? Porque al final hicimos una pregunta, Sí. que es la pregunta con la que cerramos siempre. Hoy no la vamos a hacer porque ya Ya les contamos conté esa la historia. Y si Pero no de la ahí han visto, surgió todo el tema de, pues, sabiendo que tú eres psiquiatra, que eres psiquiatra, pues nos fuimos como, venga, bacano hablar de ese tema también porque quedan muchas dudas. Pero me gustaría hacer el recap de esa parte porque tengo amigos muy perezosos que yo sé que no van a ir a ver el video, pero deberían ir a ver hasta el final. De igual manera, Paula, ¿nos puedes contar un poco cuál fue esa experiencia que tuviste como para que la gente pueda ver y entender un poco Sí. cómo arrancamos? Las personas que están detrás de cámara, tápense los oídos que sé que les da mucho miedo. Y Esto es fuerte, esto es fuerte. No, la verdad, yo creo que Sí, es la historia más fuerte que nos miedosa. han Sí, contado en el fue canal. bastante miedosa, fue bastante impactante. No, pues como les contaba ese día, durante mi residencia, o sea, los 3 años pues, de especialización, yo acompañaba a la defensa civil en conciertos pues, y en eventos, ¿cierto? Estábamos en un evento de salsa específicamente, ya se estaba acabando el evento y llegó una mujer agitada, en una agitación psicomotora, que es cuando una persona se mueve incontrolablemente, tiene mucho riesgo de agredirse o agredir a otras personas y estaba súper agitada. Entonces, pues hicimos como el protocolo normal de agitación psicomotora. Como no cedía, entonces nos tocaba ponerle la medicación, empezamos a ponerle los medicamentos que había que ponerle y ella continuaba supremamente agitada, no cedía, y bueno, de repente alguien, pues como que un familiar de ella dijo como que no, es que ella parece que le están haciendo algo. Y una vez ella dijo, ella parece que le están haciendo algo, yo le dije a mi jefe, que es muy creyente y eso, ella me dijo, no, doc, sabe que eso ya me corresponde a mí. Entonces ella sacó en ese momento primero una camándula y tenía también como un San Benito. Y entonces empezamos a rezar, porque pues ya las cosas no parecían médicas, ¿cierto? Tanto medicamento que le habíamos puesto era para que ella estuviera súper sedada y eso, nada le pegaba. Entonces apenas mi jefe empezó pues como a rezar, la señora se empezó a reír de forma súper miedosa, o sea, era...
Sara bien miedosa. Pero miedosa. Y entonces obviamente yo me asusté muchísimo más y yo era rezando, rezando, rezando. Y mi jefe le puso en la mano la camándula y era me quema, me quema, me quema, me quema. Y yo, ay Dios mío, yo me iba a morir. De repente la miro a la señora y tiene los ojos negros, así como uno en las películas. Eso creo que es lo más heavy porque... O sea, eso yo dije, pucha, ya no es un desorden mental. No, los ojos negros, completamente negros. Yo dije, no, ya aquí fue, seguimos rezando. Finalmente en los rezos la señora se quedó como dormida y entonces el esposo me dijo, doctora, ¿qué hago? Y yo, la ampura. Pues es que no hay otra. Sí, ¿Y sabemos en qué finalizó eso? ¿O te No, porque Ni como... quiero saber. No, y como eran personas que yo simplemente veía en un Sí, evento, claro. entonces pues no, la verdad, no Eran de supe qué paso. pasó. Chisme, Eran de chisme. paso. Si estás ahí, señorita de los ojos negros. Señora no sé. poseída. No, la poseídas. No nos escribas. ¿No escribes tú el espíritu? No, mentira, no. Uy, No, No, el espíritu, no, por por favor. favor. No. No, a mí me parece muy heavy. Es porque uno dice, bueno, hay personas que tienen su desorden emocional, su desorden mental, pero ya cuando uno dice, ve alteraciones físicas, ¿cierto? Es decir, los ojos negros, yo no sé, obviamente yo no soy médico, pero creo que no hay así como algo, ¿Alguna un enfermedad? estudio o algo que avale que por alguna enfermedad psiquiátrica o psicológica, pues, se ponga los ojos de biológica. color. O biológica. Claro. Uno a veces intenta darle explicaciones Ajá. como científicas a todo lo que uno ve. Entonces uno dice, no, pues tenía los ojos negros porque estaba con la pupila muy dilatada, muy midriática. Pero pues finalmente es que era todo el ojo. Exacto, ¿cierto? la O sea, tú parte puedes blanca tener el también. ojo brillante porque estás pues en midriasis, pero finalmente no explicaría que todo el ojo Incluso si rojo, estuviera drogado y negro. todo, no hay forma. No hay forma por eso mismo, porque se dilata la pupila, pero la pupila llega hasta cierto tamaño, no todo el ojo. ¿No? Y empezando desde que uno sea un elefante, tanto sedante podría tumbar a uno. Total, Exacto. dosis altísimas usamos y nada, eso no le pegaba. Que uno debe haber tumbado incluso a un hombre grande, pues de... Ella era una mujer grande, pero sí, pero pues la dosis que usamos era una dosis. Tendría que haber caído sí o sí. Sí. No, y aparte- la segunda o la tercera. Exacto, y aparte igual, primero que estaba desarrollando fuerza. Claro, estaba súper fuerte, intentamos inmovilizarla también, pues sí la logramos como amarrar pues de la cama. Un poco. Inmovilizarla, pues sí. Pero pues no sé, a mí me sigue pareciendo muy brutal esa historia. Y a mí me gustaría, por ejemplo, a ver, normalmente yo entiendo que cuando un familiar o alguien tiene una posesión, ¿cierto? La iglesia antes de llegar a hacer un exorcismo o algo por el estilo, siempre tiene que tener como unas pruebas médicas, ¿cierto? Los exigen y es lo que se supone lo que dicen. Nunca está Pero- No sé. Sí, yo tengo conocidos que estudian y entonces le van a hacer bueno. como pruebas y todo, pero entonces son muchas dudas o preguntas. Y es, por ejemplo, si te llega un paciente como con, es que mira, mi hija está, o mi sobrina, o X está poseído, necesitamos que lo valides. O sea, ¿qué validaciones se harían en ese caso? ¿Cómo sería ese tema? Como te digo, es muy complejo porque uno finalmente intenta darle explicación a las cosas desde la ciencia, Exacto. ¿cierto? Entonces es muy difícil. Lo que uno puede hacer ahí es hacer exámenes, pues como neuroimágenes, algunos exámenes de laboratorio, que finalmente descartarían que realmente no tenga algo orgánico. Desde lo psiquiátrico, que no usamos tanto como los exámenes de extensión, básicamente unas entrevistas muy detalladas, unas descripciones muy detalladas de todos los comportamientos, porque muchas veces cuando los pacientes están psicóticos sí tienen comportamientos muy extraños, incluso sí tienen más fuerza, ¿cierto? Pasan cosas, pero hay otras que definitivamente ni una enfermedad psiquiátrica lo podría explicar. Por ejemplo, una vez yo tuve un paciente que se fugó pues de la institución donde yo laboro y el muchacho dio un brinco, se brincó la reja. Pero él estaba en una manía. Pues La estaba- adrenalina. La adrenalina. Estamos hablando ¡Pum! de metros, me imagino. No muy alta, ponle tú 2,5 metros, pues. Pero el Pero pelado salto. eso brincó esa reja. Entonces, por eso uno tiene que ser como muy detallado en cada comportamiento para decir, venga, sí o no. Igual también como médicos, o por lo menos desde lo que a nosotros nos enseñan es, si el paciente tiene la creencia que está poseído y eso, pues no pelee con el paciente. Dígale, venga, pues yo te puedo ayudar, pero si quieres buscar ayuda en otro lado, ayudemos los dos, ¿cierto? Pues no te deje tomar la medicación, pero vaya donde el cura. Exacto, sí, de pronto eso lo termina de arreglar o Pues, empeorar. uno no sabe. Uno no sabe. Perdiste una oportunidad, pudiste haber hecho rica contratándola en la NBA, algo así. Sí. Por los brincos, ¿no? Y de igual manera yo creo que también es un tema, digamos, a nivel social muy complejo, porque eso también viene acompañado de una creencia religiosa, ¿cierto?
que normalmente las familias vienen, es que mi hija o mi X conocido, mi familiar está poseído, ¿cierto? Entonces, como muchas veces cuando efectivamente vemos que no está poseído, que sí es un tipo de desorden psicológico, psiquiátrico, o sea, ¿cómo manejar esa situación como para no, que la persona no se sienta como atacada a su creencia? Claro, pero yo te digo, es como respetarlo, te puede ayudar el cura y yo también te puedo ayudar, o sea, no puede volver allá, nunca más puede ir, porque eso pasa en muchas ocasiones y que incluso también pasa desde la religión, que le dicen no se tome el medicamento, eso no le va a servir, entonces es como respetar los límites y como eso, respetar a las creencias de las familias. Y si ellos creen que yendo a la religión, a la iglesia, a lo que sea, van a estar mejor, como ven, se puede, te puede ayudar, pero también te puedo ayudar yo desde este lado con esa perspectiva científica, ¿cierto? O sea, uno tiene que ser muy respetuoso de las creencias de las personas, Exacto. porque si uno no lo es, termina rompiéndose la relación médico-paciente. Y si la relación médico-paciente se rompe, el paciente no va a confiar en ti, no va a volver donde uno, no se va a tomar la medicación, entonces uno tiene que ser muy respetuoso de las creencias. Exacto, y creo que lo mejor es ese punto medio para manejar. Y yo creo que eso abre, pues como a mí me abre una gran inquietud, y es que yo me imagino que debe ser para ustedes muy complicado llegar a esa familiaridad con el paciente, esa grado de confianza, y a la vez seguirlo tratando como paciente y manejar como las distancias, ¿no? Claro, la relación médico-paciente en psiquiatría, pues porque es que uno de los pacientes los ve cada mes, cada 15 días, se termina volviendo muy cercanas, además porque uno conoce absolutamente todo lo de la vida de la persona, o sea, yo sé cómo se llaman los hijos de mis pacientes, los perros, los gatos, los nietos, me los llevan al consultorio, entonces se termina siendo muy cercano, pero pues a nosotros cuando estudiamos nos enseñan a mantener ese límite. De hecho hay un término pues que se llama en psiquiatría, pues en la relación médico-paciente se llama transferencia y contratransferencia. Entonces la transferencia es lo que el paciente siente hacia el médico. Puede pasar, ay, me enternece, me cae súper bien, me enamoré, que también puede pasar, ¿cierto? Y la contratransferencia es lo que el médico siente hacia su paciente, entonces uno también puede sentir ternura, cariño, puede sentir rabia, puede sentir pereza, porque pues uno finalmente es un humano también, entonces es básicamente conocer muy bien qué me está generando el paciente y si definitivamente hay una emoción que no me está cuadrando, pues intentar como poner el límite para no sobrepasar y que esa relación no se vuelva una relación diferente. De hecho, ahí tengo una pregunta y es porque, claro, tú incluso puedes conocer más a los pacientes, incluso las mismas familias, porque conoces muchos secretos y parte para que un paciente pueda abrir es precisamente llegar como a ese nivel de confianza. Un paciente, al tener ese nivel de confianza, también puede empezar a generar ciertos, digamos, llamémoslo así, generar amor hacia el profesional, ¿cierto? ¿Cómo manejar esa situación? No, yo sé que a mí muchos de mis pacientes me quieren mucho, sí, y yo también los quiero mucho, pero no ya al punto de enamoramiento. Si eso llega a pasar, uno tiene que poner, pues decir, ve, esto está pasando, esto no va a funcionar, es mejor que cambies de terapeuta, es mejor que no continúes conmigo, porque finalmente ahí se rompió la relación, entonces ya no vas a ser objetivo en esa relación, claro, ni el paciente va a ser objetivo con uno, porque uno también puede cometer errores, y si el paciente está enamorado de uno, no va a ser capaz como de ver esas cosas, o incluso va a empezar a mentir, a decir cosas que no son. Entonces uno empieza a identificar eso en la relación, es mejor decirle al paciente, ve, no podemos continuar, cambia el terapeuta, es muy frecuente que los pacientes cambien de terapeuta y eso no está mal. Exacto, sí, no, sino que igual como en el contexto normalmente pues para que haya enamoramiento se tiene que tener un nivel de confianza y la confianza con el profesional yo creo que es tan grande que se puede llegar a confundir los sentimientos o a aflorar, pues yo creo que sí, es claro, bastante común sí, o afloran, pueden aflorar. Yo tengo una preguntita con eso que mencionas. Entonces, ¿cuándo una persona identifica que tiene que cambiar de terapeuta? O esperar a que el terapeuta te lo diga? No, en realidad uno muy pocas veces le dice al paciente que lo haga, ¿cierto? No, el paciente termina tomando la decisión porque, no sé, porque no le está sirviendo el tratamiento, porque no se está sintiendo cómodo en las citas, porque el terapeuta tiene las citas muy lejos, porque a veces los pacientes tienen expectativas de uno muy altas que uno no puede cumplir. Por ejemplo, a mí me molesta que un paciente me escriba a las 10 de la noche.
y yo no le contesto a los pacientes, ¿cierto? Entonces puede pasar que el paciente tenga la expectativa que yo le conteste el día que sea, a la hora que sea, y que si no le contesto simplemente diga no quiero seguir más con ella. Entonces finalmente los que terminan tomando la decisión de cambiar de terapeuta son los pacientes. En muy pocas ocasiones uno como terapeuta pues, o como psiquiatra le dice al paciente ve, no te puedo seguir tratando más, a no ser que uno se empiece a enamorar del paciente o que el paciente lo haya irrespetado a uno, que también sucede. Entonces uno le dice al paciente yo no puedo seguirte tratando. Exacto. Y de hecho, ahí ahora es una puerta muy importante, y es que ya hablamos bueno, el paciente cómo controla los sentimientos, ¿cierto? Pero no solamente hablan del amor, ustedes como psiquiatras también cómo manejan el día a día, digamos, esa atención psicológica, porque igual ustedes escuchan problemas todo el día de todas las personas, cómo llegas a tu casa como para no estar inundada de todo, sino poder llevar tu vida también tranquila, no estar estresada por todos los problemas de... ¿Cómo le pones el límite a lo que es la vida profesional de la vida personal? Que creo Sí, que eso es súper complejo, es muy complejo. Primero, yo no trabajo tiempo completo, ¿cierto? Eso yo Primer tip. Primer tip. Primer tip, No sabes tiempo completo. Como psiquiatra, el otro tiempo como docente, entonces pues primero no trabajo tiempo completo. Todos tenemos formas diferentes como de liberar eso y a mí me parece súper importante que uno tenga otras cosas pues como para hacerlo. Yo tengo mis mascotas. Okay. Yo siento que mis mascotas, pues Era y Atom, que son mis perritos, ellos me ayudan demasiado a que el día a día sea más fácil para mí. O sea, todos los días sagradamente yo saco a mis perros, todos los días. 1, 2, hago ejercicio. Yo hago ejercicio 5 días a la semana, entonces siento que también el ejercicio me ayuda muchísimo. Y mis relaciones interpersonales son buenas, entonces como salir mucho con mis amigos, con mis primas, con mis amigas, con mi pareja, con mis papás, eso me ayuda como a mitigar la carga del día a día. Sin embargo, he tenido épocas donde me he sentido muy cargada, muy cargada. Por ejemplo, este año tuve una época de sentirme demasiado cargada y busqué ayuda. ¿A otro Pues, compañero? a un psicólogo, sí, no psiquiatra, porque pues yo no tenía la necesidad Qué gran pregunta. de ir pues al psiquiatra. Si lo tuviera lo haría, pero en ese momento dije necesito hablar, necesito expresarme, necesito que me den herramientas. Entonces pues busqué ayuda con un psicólogo y estoy en terapia pues actualmente, porque pues uno todos los días requiere como, venga, hay que soltar cositas. Exacto. ahí todos los, o sea, para los que no sabemos, ¿cuál es esa diferencia? ¿Dónde está esa línea o ese límite en decir recurro al psicólogo o recurro al psiquiatra? ¿O el paso siempre es paso por psicólogo inicialmente y después O por el empiezo en psiquiatra? medicina ¿Cómo general, funciona? no sé, hablemos. También. Sí, porque sí que De mucha acuerdo. gente puede tener eso de que, bueno, ella es psiquiatra, pero fue al psicólogo, entonces ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Cómo claro, así? Sí. Primero, la diferencia entre psiquiatra y psicólogo, ¿cierto? Los psiquiatras somos médicos. Somos médicos, entonces nosotros estamos formados, digamos, como desde el cuidado del cuerpo de la persona. Y después de hacer medicina, se hace la especialización, que son 3 años, ¿cierto? Entonces, los psiquiatras somos médicos, por lo tanto, el único que puede recetar a una persona en salud mental, bueno, el único no, también los médicos generales, y los médicos en general, es el psiquiatra. O sea, un psicólogo a ti no te puede medicar, no te puede decir tome melena de león, tome vitamina tal, tome magnesio, no, porque los psicólogos no son médicos. Exacto. Entonces, ahora bien, los psicólogos son personas que se forman desde el área de la humanística, ¿cierto? Como de las humanidades. Y también ayudan a cuidar la salud mental de las personas, pero desde el otro enfoque. Más desde, no tanto cuerpo, sino más desde la mente. Entonces, no pueden recetar, porque es que llegan muchos pacientes que es que el psicólogo me recetó esto. No. Y pues los psiquiatras sí podemos recetar, mandar exámenes de laboratorio, exámenes de... bueno, un montón de cosas, esa es como la diferencia. De hecho, no todos los psiquiatras hacemos psicoterapia. Los psiquiatras, por ejemplo, cuando tú vas donde un psiquiatra, la mayoría no somos psicoterapeutas. Digamos que yo tengo algunas herramientas de psicoterapia porque me gusta, pero habrán otros tantos psiquiatras que no tienen herramientas psicoterapéuticas, entonces se centran como en otras cosas diferentes. A mí sí me gusta que cuando mi paciente vaya a la consulta yo le pueda brindar algunas herramientas que necesite. Entonces también por eso es tan importante siempre que tengo como tratamiento por psiquiatría acompañarlo de psicoterapia, porque de hecho la psicoterapia es la que me ayuda con las herramientas para sortear las cosas que necesito sortear y el psiquiatra me ayuda con el tema farmacológico, ¿cierto? Entonces eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo sabe uno que necesita ayuda? Es difícil uno identificarlo porque primero
no nos han enseñado como a que pedir ayuda está bien. Entonces estamos todo el tiempo acostumbrados a que yo puedo solo con las cosas y finalmente no es así. Cuando yo pues empiezo a sentir que las cosas se me están haciendo grandes, que estoy perdiendo el control, definitivamente tengo que buscar ayuda. Entonces primero es complejo como agachar la cabeza, ser un poco más humilde y decir, total, necesito ayuda. Los síntomas emocionales son los más frecuentes por los cuales uno busca ayuda, entonces uno puede ir porque la tristeza ya está siendo muy intensa o muy prolongada, o por la ansiedad o el estrés, o por la irritabilidad, porque también la ira es un tema difícil de manejar. Si empieza a tener problemas en el sueño es otro de los síntomas por el cual más consulta a un paciente y no tiene tanto como pues no importa ir al psiquiatra por sueño, pero yo no voy porque estoy triste, ¿cierto? Exacto. Problemas en la alimentación, consumo de sustancias, si hay muchas dificultades interpersonales, o sea, hay una infinidad de cosas por las cuales uno puede consultar, ¿cierto? ¿Y cuál es el paso? Puede ser desde el médico general, entonces uno va al médico general y le dicen que se siente cansado, que se siente triste o que no está durmiendo bien y el médico general lo puede remitir según vea necesario a psicología o a psiquiatría. Okay. Uno también puede empezar por psicología y si el psicólogo ve que la situación está lo suficientemente grave, te va a remitir al psiquiatra. O sea, digamos que el psiquiatra es el último paso. Siguiente nivel. Pero es por el tema de medicación que ya obviamente... Sí, incluso los médicos generales pueden formular medicamentos psiquiátricos, pero si de pronto se le está haciendo muy difícil el caso del médico general, puede remitir al psiquiatra. Okay. Y digamos que ustedes como psiquiatra también pueden decir, ve mejor al psicólogo, no soy yo. Total, muchas veces me pasa, el paciente va por cosas que uno dice, podemos intentar primero hacer terapia antes de mandarte tratamiento farmacológico. Date unos 3 meses de psicoterapia y si en 3 meses no estás mejor, volvemos a vernos y miramos si hay que hacer tratamiento, también súper válido y pasa también mucho. Sí. Excelente, yo creo que ya queda un poquito como la línea que es un psicólogo y un psiquiatra. Sí. Ahorita pues detrás de cámaras tocamos un tema del psicoanálisis. ¿Cierto? Que realmente me generó como, entonces me gustaría que nos hablara un poco acerca de eso, también cuál es, digamos, el enfoque de un psicoanalista, ¿qué opinas del psicoanálisis? Bueno, entonces todo el mundo cree pues que los psiquiatras somos psicoanalistas y así no es, ¿cierto? Ni los psicólogos tampoco. Y que cuando uno va al psicólogo o el psiquiatra lo acuesta en un diván y ahí le hace pues la entrevista, nada más le hace una regresión, nada más lo hipnotiza y nada más le da la realidad. La película. ¿Cierto? Y ya dejo de fumar, dejo de ver alguna perla nueva. Entonces, en la psicología y en la psiquiatría existen 2 corrientes, hablemos sobre todo de la psiquiatría. Está la corriente biológica y la corriente psicodinámica, que es, digamos, la hija del psicoanálisis. Entonces, ¿qué pasa? La psiquiatría biológica se centra más en lo que podemos objetivar, o sea, en lo que podemos observar, medir, etcétera, etcétera. El psicoanálisis y la psicodinamia ya se llama psicodinamia, listo, no se llama psicoanálisis. Okay. Entonces, la psicodinamia se centra más en lo que no es tan objetivable, lo que es el inconsciente, ¿cierto? Que es demasiado subjetivo. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, igual existe, claro que existe. En ese orden de ideas, como la psiquiatría biológica es más objetivable, la que tiene mayor evidencia científica es la psiquiatría biológica. Sin embargo, todavía existen muchos psiquiatras y psicólogos psicodinámicos y psicoanalistas que también a través de sus métodos pues pueden ayudar a los pacientes de cierta forma, pero no tiene tanta evidencia como la tiene la psiquiatría biológica. Esa es una gran diferencia pues como entre esas 2 corrientes. Yo soy biológica. Vale, entonces por ejemplo, yo ya pasé por médico general, psicólogo. Yo puedo decir, o sea, a mí nadie me va a decir, vaya donde el psicoanalista. Si yo voy a un psicoanalista es porque yo lo elegí, o alguien me puede recomendar un psicoanalista. Pues te puedes ir a la EPS y el médico general te manda al psiquiatra. Y da la casualidad que el psiquiatra que llegaste es psicoanalista. Oh, o sea, eso puede ser casualidad, ay, no, es que me recomendaron tal psiquiatra y tú no sabes. Y ese psiquiatra puede ser dinámico, ¿cierto? Entonces, o tú puedes decir, es que yo quiero buscar un psiquiatra que sea psicodinámico porque a mí me gusta, porque resueno con lo que hablan ahí y todo. Pues entonces buscas un psiquiatra que sea dinámico. Aquí en Medellín, todas las universidades, todos los que nos formamos en Medellín somos biológicos. En Bogotá, por ejemplo, solo hay una universidad biológica y todas son dinámicas. Entonces, interesante. Sí, también depende de dónde te formes. Entonces, nada, es mirar a ver qué quieres, qué te resuena, o fuiste al psiquiatra y te tocó uno dinámico, te tocó uno biológico. Entonces, digamos que en términos del proceso de atención del paciente, entonces también cambia mucho, digamos, las estrategias que maneja un psiquiatra, un psicodinámico.
sí cambia muchísimo la dinámica. Claro, la estrategia. claro, cambia mucho porque los dinámicos, digamos que lo último que intentan hacer o en última instancia dejan la medicación. Nosotros los biológicos sí actuamos un poco más pronto con el tema de la medicación. Incluso hay algunos dinámicos, sobre todo los psicólogos dinámicos, que están en contra de la medicación y muchas veces desestiman digamos, la importancia de en ciertas enfermedades mentales ser adherentes a un tratamiento farmacológico. Pau, ya que mencionas la medicación, que me imagino que es medicación química, en salud mental también hay medicina alterna o algo similar. Sí, claro, la hay. Hay medicina pues alternativa para la salud mental, así como medicina pues tradicional para la salud mental. De hecho, muchos bioenergéticos tratan problemas de salud mental con sus medicamentos, ¿cierto? Lo mismo que pasa con el psicoanálisis, no tienen tanta evidencia científica y en algunos de los medicamentos que se usan se encuentran trazas de medicamentos de los que usamos nosotros. Claramente no en la misma proporción, en proporciones pues mínimas, pero finalmente te están dando, o sea, por ejemplo, no sé, la hierba de San Juan que es para dormir, que es un medicamento naturista, tiene unos medicamentos que nosotros usamos para el sueño en proporciones mínimas, pero ahí está. Ok, o sea, sí, al final tenés es porque tiene como ese respaldo Sí, te dieron en la la parte razón. química. ¿Ya? Exacto. Exacto. Pero eso igual también es, muchachos, pseudociencias. Pero eso ya es algo de mi parte, ya después lo hablaremos, pero... No, a ver, en este punto que ya hemos hablado del psicoanálisis, la psiquiatría, los psicólogos como tal, hay una creencia que también tiene mucho las personas y es que ir al psicólogo es solamente para locos. O al psiquiatra, pues. O al psiquiatra, pues, o sea, recurrir a cualquier profesional psicólogo de la salud mental es porque yo soy loco. Claro. Ir a las personas, porque muchas veces cuando nos damos cuenta de que tenemos un problema y no lo hemos tratado, ya muchas veces demasiado tarde, ¿cierto? Que le ir a esas personas. Que creo que también creen viene desde las raíces o las creencias, porque los papás decían, pues, ¿cómo vas a ir al psicólogo? Mi papá era uno que decía, el mejor psicólogo es uno mismo. O hasta cultural. Ajá. Por eso Papá es muy cultural, es muy de las raíces de nosotros y de las familias de antes, que yo creo que ahora es donde más se empieza a hablar de salud mental y busque la ayuda y que uno dice, pues sí, hagámoslo, pero también está por allá ese ya un rayo que dice, como el loquero, que antes decían el así, loquero, ¿se acuerdan? vinieron del loquero, Que decían vayan del loquero, es porque estás loco que vas a ir al psicólogo, al psiquiatra o lo que sea, entonces no, pues... Claro, eso ya mismo se respondiendo. es todo el estigma que hay alrededor de la salud mental, ¿cierto? El estigma de, ¿y si me dicen que tengo algo que? O sea, entonces estoy loco, ¿cierto? Van a encerrar. Ese mismo miedo, o me van a empepar y me van a dopar y me van a dejar como un bobo, pues porque es un mito que hay alrededor de la medicación. Entonces, mucha gente precisamente cree que ir al psiquiatra o al psicólogo es sinónimo de estar loco, es por el estigma que hay, ¿cierto? Pero como bien lo decías ahorita, afortunadamente hoy en día estamos educando tanto a las personas en entender que ir al psicólogo y ir al psiquiatra no está mal, que hay que buscar ayuda, que no nacemos aprendidos, que nuestros papás cometieron demasiados errores con nosotros y sus papás más con ellos y sus papás más con ellos en términos de salud emocional, de salud física, en términos de muchas cosas. Y que hoy en día nos estemos permitiendo hablar de esto, educarnos, escuchar podcasts, ver películas, etcétera, etcétera. O sea, todo eso hace que definitivamente hoy en día esté menos estigmatizado y haya menos susto. Todavía lo sigue habiendo, sobre todo en los abuelitos, por ejemplo, cuando no, a mí no me va a llevar por allá, Sí. a mí no, yo no sé qué, pero finalmente ya las nuevas generaciones están entendiendo mucho más de la importancia de la salud mental. Creo que la difusión del mensaje de venga que esto no es malo, es bueno ir, es bueno tener ayuda, también se da mucho, yo soy crítico de las redes sociales, que yo digo que son muy buenas para muchas cosas, pero son muy malas para otras, pero en este caso yo creo que los mismos influencers creo que se han encargado de empezar a decir, es que yo voy, y como la gente los sigue, ellos dicen, entonces no es tan malo. Creo que eso ha ayudado mucho también. Por más que no me gusten muchos temas acerca de influencers, pero creo que en eso lo han hecho bien. Ahora eres un influencer, ¿qué opinas de tu carrera? No, si uno influencia de la manera correcta, Sí, está bien. creo que está bien. Total, Es que de creo que la palabra influencer se le ha dado a personas que no Se son perrateó la influencers. palabra. Yo creo no que- estoy de acuerdo. Influenciadores será la palabra para cualquier creador de contenido. Y cualquiera puede crear Exacto. contenido, pero no cualquiera puede influenciar. De acuerdo, Exacto. de acuerdo. Ey, Bueno. Hoy estamos pues. No, la agüita estaba fuerte. ¿Qué le están dando?
No, y de hecho, ahorita mencionaste algo, y es por ejemplo, decías, muchas personas van con miedo que porque me van a dar pastillas y me van a dejar dormido, ¿cierto? Pero hay gente que le gustan las pastillas psiquiátricas. Eso es otro tema. Exacto, ¿te ha pasado que mucha gente, digamos, vaya fingiendo algún desorden psicológico simplemente para que lo mediquen? Lo que pasa Y se hayan es dado cuenta de que es eso. eso, uno afina mucho el ojo, ¿cierto? Exacto. Yo que soy profesor, ¿cómo sabe? Y yo, porque ya sé, ¿cierto? Ujú. La experiencia. Sí, total, pero no he tenido afortunadamente la experiencia de que vayan a que les mande medicamentos, sobre todo porque yo no mando los que... Exacto, Ya, o sea, los por que ejemplo, en calambran. esos días llega Los que y me calambran. dice, necesito una cita con usted para que me mande este medicamento. Te equivocaste. Perdón, yo no mando ese medicamento. Ajá. ¿Sí? O sea, para yo mandar ese medicamento, necesito que el paciente primero lo conozca yo muy bien y segundo que realmente esté tan mal que le tenga que mandar ese medicamento. Entonces sí, desafortunadamente se abusa de los medicamentos psiquiátricos, pero de un grupo específico de fármacos, porque es que en psiquiatría tenemos diferentes grupos de fármacos y de los que más se abusan es de un grupo y de pronto en menor medida de otro tipo de medicamentos también en psiquiatría. Pero entonces básicamente a nosotros nos educan mucho para ponga muchas pilas en ese paciente que llega pidiéndole este grupo de medicamentos, Exacto. porque puede estar buscando que usted, primero que se lo mande porque puede venderlas, Exacto. esa es la porque se otra. puede drogar, porque puede drogar a otras personas. Entonces es ser muy cuidadoso con eso. Yo la verdad le digo a mis estudiantes y yo personalmente mando muy poco de ese tipo de medicamentos. Perfecto. Creo que el Lewis es experto en todo, funciona muy bien y ahí pues creo que es por ahí. Sí, no, y que estamos en el país del Sagrado Corazón, muchachos, y acá... Aquí echa la norma, echa la Exacto, y trampa. hay gente que es muy viva, entonces digo, No, no, es que tengo... impresionante, venden las fórmulas, porque esas son fórmulas especiales, Ujú. venden las fórmulas, y yo digo, Dios, y las pastillas pues claramente las venden también en donde Ah, sea, el mercado y vale negro, 2.000 claro. pesos una Sí, pastilla. en el mercado negro se consigue pues todo. 2.000 pesos. Pues pero es que aquí no hay control de venta, Total. pues, de la manera que debería. Todos- No, pero trabajo. lo venden en las farmacias. No, pero en general también creo sí. que el control aquí Ujú. es muy básico. Si usted va a la farmacia también se consigue un Pues montón de con cosas. decirte que hay impresionantes. opioides que venden en la farmacia de venta libre. Pues, Pues, sí, por lo que mencionas, pues uno necesita solo la fórmula y se la entregan. Vaya a comprar a Con la Estados fórmula Estados se la Unidos. entregan. Vaya a comprar en Estados Unidos una medicamento No, específica, nada. todo tiene que estar, o sea, todo está formulado. Claro. Para No, todo. me imagino. claro, todo, claro, todo. claro. Y de hecho, pues eso que El por control ejemplo, es impresionante. esa pregunta que hice, se la podemos encasillar como un mito, ¿cierto? Me gustaría empezar a hablar ahorita un poquito de esos mitos psicológicos, psiquiátricos. Yo quiero empezar con una pregunta Bueno. acerca de eso. Dicen que, por ejemplo, bueno, yo que trabajé como en la parte de sistemas en una clínica de salud mental, se decía, yo escuchaba mucho que los medicamentos psiquiátricos incrementan el líbido de los pacientes. ¿Eso es verdad? No, de hecho lo disminuye. Ah, entonces es Falso. lo contrario. Sí, de hecho los antidepresivos, algunos, casi todos, y los antipsicóticos, todos, disminuyen el deseo sexual. Ok. Disminuyen el deseo sexual, o sea, tienen diferentes como efectos a nivel sexual, entonces pueden disminuir el deseo sexual, pueden dar disfunción eréctil, pueden dar eyaculación retardada, que eso le gusta a los hombres porque entonces se demoran un poquito más, entonces son, ay, qué bueno, esto me pone... Pero después de pronto le va a ir le da la difusión eréctil entre una cosa ni la otra. A la mujer le puede dar anorgasmia, o sea que no tiene orgasmos, le puede dar disminución de la lubricación también, puede dar ginecomastia, que es aumento de las mamas, porque se aumenta la prolactina. A las mujeres algunas les gustará también. Pero si usted le empieza a salir leche por los pezones y Ya, no va a ser no tanto. mamá, Pero no tanto. y usted va a hacer algo con su novia y de repente le sale leche, como que no es muy Y agradable. que le diga, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? Sí. Sí, venga, ¿cómo, ey, ¿cómo así? Entonces, Yo me he cuidado, venga, Esto ¿cómo? no todos los medicamentos, un grupo específico pues de medicamentos que son los antipsicóticos y específicamente 2 antipsicóticos pues. Entonces sí puede haber efectos a nivel sexual, pero no que aumente, sino que Son ¿A muchachos. quién se lo habrá escuchado? No, no, así no. ¿Quién No, hombre, sabe qué no estará sé, tomando pero- pensando no, de hecho, Que muchachos, sí, de sí. hecho, muchachos, a los que les gustan las cosas que encalambran, Se ya está sabe, escuchando. ojo que. No, no, no. Ese era el discurso. Yo sí lo quito, yo mantengo así, yo no necesito. Yo soy mi propio psicólogo, no mentira, no, muchachos, siempre consulte. Paula, ¿qué otros mitos podrías o conoces que puedas decirnos y como para desmentirlos, como para ir quitando todos esos tabúes? O para El más, o para grande, afirmarlos. el más grande de todos es que los medicamentos psiquiátricos dopan, ¿cierto? Ok, no duermen. No, o sea, hay un grupo de fármacos Ujú. específicos que pues si los usamos para el sueño, claramente van a dormir, Exacto. ¿cierto? De acuerdo. Pero O para sedar. claro, y esos son de los que abusan los pacientes. Pero la otra gran mayoría de medicamentos no tienen un efecto tan fuerte que uno quede como un zombie pues ahuevado, ¿cierto? ¿Qué Solo hace? relajado.
No, ni siquiera, No, ni normal. siquiera. O sea, vos ¿Qué sentís efecto como, entraba, pues? vos sentís que, como si no estuvieras tomando nada, ¿cierto? Primero, eso. Sin embargo, hay algo que se llama reacciones como idiosincráticas. O sea, no es lo común, pero puede pasar, ¿cierto? No es lo común que un antidepresivo te dé sueño, pero vos sos tan de malas que a vos sí te dio sueño. Entonces, no es porque los antidepresivos dopan, Es que sino eso que pasa con a muchos vos medicamentos. te dopó el antidepresivo, ¿cierto? Algunos estabilizadores del ánimo que son los que usamos para bipolaridad también pueden dar algo de sueño, pero que lo dopen a uno tienen que ser de dosis altísimas, ¿cierto? Entonces, primero, los medicamentos psiquiátricos no dopan, no ahuevan, no duermen, no. Importante eso porque mucha gente no toma los medicamentos o no consulta, es porque me mandan medicamentos y yo tengo que trabajar. No tengan excusas. Da más Exacto. sueño que es un antigripal. Los antigripales dan sueño porque tienen antihistamínicos, ¿cierto? Exacto. Mito número 2, solo los medicamentos psiquiátricos engordan, ¿sí? Los medicamentos psiquiátricos sí tienen efectos sobre el peso. Algunos aumentan de peso, otros disminuyen de peso. No todos engordan. Algunos sí en mayor proporción de otra y algunos, o sea, un grupo específico de fármacos sí aumenta de peso, sí o sí. Aumentan entre 10, 20 kilos a una persona. Sí o sí. Por eso, cuando uno va a mandar ese medicamento, uno tiene que mirar otros factores de decir, bueno, si se aumenta de peso, pues no va a ser tan grave, porque sí va a aumentar de peso. Pero los otros medicamentos psiquiátricos, en su gran mayoría, tienen un efecto neutro sobre el peso e incluso algunos pueden llegar a disminuir el apetito y no generar aumento de peso, que también es un gran miedo que hay alrededor de la medicación psiquiátrica. Nuevamente viene el efecto idiosincrático. No es que la sertralina, que es un antidepresivo, aumente de peso, es que a vos se aumentó de peso, ¿cierto? Pero no es lo que generalmente sucede, eso. ¿Qué otro mito de la medicación? ¿Qué otro mito Pero tiene por ahí? ese de los 20, eso pues es 20, mucho Es peso. mucho, 20 kilos o mucho, 20. es Sí. mucho. Y no es el único, o sea, hay varios Yo solo metí 2 medicamentos. pastillas. ¿Te metiste esas pastillas? Estás tomando. Te estás deprimiendo últimamente. Sí, Julia, la verdad. Ya, pero Juli, no, pero ya sabes qué es. Sí, ya, bueno. Ya no es culpa mía, es culpa del ¿De una medicamento. vida de casado o qué? Es culpa del medicamento. Pero la había casado. Sí, a ver, un poquito. Bueno, sí, eso. Yo no sé qué otro mito tengan por ahí ustedes de la medicación. Pero no, de pronto no es un mito en sí, pero ahorita que mencionabas ese efecto, también puede dar efecto placebo en que, pues yo creo que me da sueño y me da sueño, ¿no? Claro, el efecto placebo es demasiado poderoso. El efecto placebo se demuestra Pseudociencia. hasta en el 40% de los casos, ¿cierto? No te están dando nada y te sentís mejor. Hasta el 40% de La las mente muy personas. poderosa. Igual, tiene mucho poder. ¿Saben que sí hay otro mito que quería decir? Que me daña los riñones. Sí. Ok, sí. No me tomo el medicamento psiquiátrico porque me daña los riñones. No, eso no es cierto. O sea, absolutamente todos los medicamentos que existen, todos tienen efectos adversos. Todos. Yo le digo al paciente, usted toma acetaminofén y el acetaminofén tiene efectos adversos. Todos los medicamentos. No quiere decir que el medicamento te va a dañar el riñón o te va a dañar el hígado. Hay algunos medicamentos que usamos en psiquiatría y que también usan en otras especialidades que pueden afectar el hígado o el riñón, pero solamente son 2 medicamentos específicamente, no todos los medicamentos psiquiátricos. ¿Y qué hacemos nosotros cuando sabemos que un medicamento puede afectar ya sea la función renal o hepática? Hacemos exámenes de control para verificar que el riñón o el hígado no se estén afectando. Si empezamos a ver algún cambio, inmediatamente suspendemos el medicamento o hacemos algún ajuste que nos dé la seguridad que esos riñoncitos o que ese hígado no se vayan a enfermar. Que por ello si se los manda el psicólogo. No sabe, A ver, eso, sí, no exacto, sabe. Entonces no va a tener esa base para decirle, venga, hagamos el control, venga. Exacto. Ni el control, Pero porque no lo yo pueden creo que es matar. muy importante ese tema y es consulten y pues vayan al profesional que realmente Corresponda. necesitan. Porque muchas veces pasa y en todas las, yo voy a decir que yo creo que en casi todas las disciplinas se buscan personas, no, es que este dice que hace, Sí. que es hacker y no sé qué, este dice que no sé qué. Y salen con gente que no, por experiencia creen que podrían apoyar y no. Mira que eso me parece tan chévere y que justo también tiene que ver con lo que estamos hablando, y es que, por ejemplo, ahora ustedes saben pues que está muy de moda la toma de psilocibina y la toma de CBD, ¿cierto? No sabía, pero cuéntame. No. Entonces, Sí, es que yo tomo nota. bueno, Yo noto. Ya noto. la Otros 20 psilocibina kilos. es un medicamento, ¿cierto? Es un hongo. Sí. Es un hongo y tiene muchos efectos benéficos para la salud mental. Pero ¿a quiénes están acudiendo ahora las personas? A yogis, a Sí. chamanes, al profesor de yoga, al coach de yo no sé qué, que no es médico. Que le dan el yae y le dan mandando un hongo de esos. Chao. Entonces usted tiene que saber qué le está dando la persona.
qué dosis le está dando, qué efectos adversos puede tener. Y yo no estoy en contra de la psilocibina. De hecho, yo tengo una compañera que hizo la maestría, es médica y que le da a sus pacientes psilocibina, y cuando un paciente llega a mí y me dice yo quiero tomar psilocibina, yo le digo vaya donde ella. Es caro, es que las cosas que están bien hechas son costosas, Claro. pero van donde el profesor de yoga que les va a hacer una toma de psilocibina por allá en el bosque en Santa Elena y Sí. se psicotiza al paciente, el profesor de yoga no tiene ni nada que hacer. Total. Lo pone a vomitar, es lo que O hace. incluso se puede morir, porque uno en un estado psicótico se puede morir, pues por el riesgo que tiene, sale Paro corriendo, cardíaco. en una psicosis no le va a dar un paro, pero sale corriendo y se cae por un Sí, barranco, en Santa Elena. o sale Pero ahí se le para el corriendo, corazón. sale corriendo, o sale corriendo y le atropella un carro, o sea, uno tiene que saber, entonces, ¿a quién voy a acudir? Que era lo que vos decías, y es los que están tomando psilocibina y eso, vayan donde médicos, no vayan donde el profesor de yoga, ni donde el amigo que la cultiva, no, vayan donde médicos que tengan experiencia en esto, que tengan la formación y que les puedan acompañar de una manera científica y responsable para que no vayan a tener riesgos cuando hagan las tomas. Echemos el hombro. Como cuando las tías dicen, es que a mí me medicaron eso, entonces Tómalo. tómalo que a usted puede funcionar. Es literal. Pasa un montón. Todos los de organismos veces. son Tal cual, diferentes. tal cual es eso, tal Todos cual. tenemos un cuadro clínico diferente, ¿cierto? Me puede mandar algo que a mí me sirve, pero tiene problemas de para los hipertensos y yo sufro de hipertensión, me jode. No puedes. Entonces, no puedes. muchachos, y lo otro, no saquen tantas excusas, ¿sí ve? Que es que me mata el riñón, entonces no me tomo la pastilla, pero al fin de semana sabe, va, y tome, y tome. Entonces, el riñón también es una No, afecta a la lo más cosa. paradójico, pacientes con adicciones, es que yo no quiero que me mandes esa droga porque me vuelve adicto. Sí. Ah. Siempre damos las Ya. excusas, ¿Y la muchachos. cocaína qué, amigo? Sí, pero Pues, ¿y el rico. tusi? Ese es el almuerzo, ¿Y que el es así tusi rica. qué? Que es así rica. Es que esto sí es rosadito. No, Sé bonito. en serio eso pasa mucho, es que yo vengo pero no quiero que me mande medicamento porque yo no me quiero volver adicto a las drogas y yo. Amigo, vienes acá por Ya. adicción. Vienes Ahí. por adicción a las drogas, ¿qué más O quieres? sea que también trabajas con salud mental. Pues con eso, la adicción, pero Con salud mental sí, yo claro, creo, pero es mi pues, trabajo. de que es el podcast de hoy. no. Con drogadicción también Culpa de los trabajo con hongos. drogadicción, sí. Ujú. Eh. Pues es que salud mental incluye drogadicción. De acuerdo. Porque es que eso va igual más muy ligado, ¿cierto? Es que normalmente. Es que la adicción es una enfermedad mental. Exacto. Y no A solo a las cualquier drogas, cosa. realmente es a todo. A A los cualquier juegos cosa. de azar. Pero no me encantan los videojuegos, pero hay gente que es adicta a los videojuegos, entonces también. Al sexo, a las comidas, ¿Vieron el sexo a las para comidas la no, trama? pero Sí, ya dulce. Ah, no, dulce. no, pero Detrás de cámara hay venga, muchas un mito, adicciones. mito. 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 La comida y el dulce no generan adicción. Neurobiológicamente, la adicción tiene un comportamiento, ¿cierto? El dulce y la comida generan placer, Ajá. pero no generan adicción, que es Y obesidad. diferente. Obesidad sí. Sí, si están abusando. O sea, pero estás Pero bien entonces adicto, no se puede Julia. volver adicto a las Que no es compras, adicción, al no, que no es adicción. sexo, a las pantallas, A las compras. O sea, normalmente a es lo las que. máquinas. Hay un tema muy chévere, y perdón por pararte así, pero es que ahora hemos visto que los niños prácticamente nacen adictos a las pantallas. Entonces yo me imagino que eso debe ser un tema que a futuro... Sí, eso todavía no, pero probablemente a futuro van a pasar cosas O sea, con respecto a eso. O sea, habría, pues, dentro de mí, yo como psicólogo, ¿cierto? De sistemas. Bueno, entonces, las adicciones normalmente, por lo que dices, van como muy relacionadas con la generación de dopamina. Total. O sea, entonces todo lo que me genera dopamina me puede generar adicción. Todo lo que me genera placer se puede volver potencialmente adictivo. Menos la comida y los dulces. Porque neurobiológicamente no generan unas cosas que son la abstinencia y la tolerancia, ¿cierto? O sea, si yo me como una torta, yo siempre quedo bien con una torta. En cambio, con la marihuana, yo me empiezo fumando 2 ploncitos y ya 2 plones no me hacen nada y tengo que pasar un bareto entero. Ah, ¿ya? ok. Eso no pasa con la comida. Sí, entiendo. Ahí es el fenómeno de tolerancia, y la abstinencia es, si bien yo tengo antojo de comerme algo, no me va a dar irritabilidad, no me va a dar sudoración, no me va a dar mareo, ¿sí? Exacto. Voy a tener ganas, qué rico una tortica, qué rico un heladito de mimos, pero no me va a dar ese desespero que tengo que hacerlo ya porque si no lo hago y Necesito pierdo el control. Necesito mi porque shot de dopamina ya. ¿No has visto a mi esposa con hambre? Ey, no la quemé. Qué necesidad. O sea, usted, lo bueno. Es que no me puede tirar nada por acá. Nosotros grabamos ahorita cuando le peguen. Y lo vamos a subir al canal. Para Sí, vamos a subir. O sea, a TikTok. Pues ya me están quemando eso a mí. Obviamente. Bueno, volviendo como un poquito al tema inicial, ¿cierto? Que comenzamos como con esta parte paranormal.
Uy, ¿cierto? otra vez. Téngase, Sí, téngase. otra vez. No, y lo que tuvimos ahí como ahorita como una pequeña charlita y ya nos comentaste lo que ha pasado en esta fiesta, ¿cierto? Pero te ha llegado o has llegado a tener otro caso, no necesariamente posesión, sino que digas, pues madre, esto es un caso como si fuera de película. Lo que pasa es que todos los pacientes cuando están psicóticos son casos de Película. Sí, total. Alguno o sea, que rememorar obviamente sin es que mencionar son al paciente. impresionantes, las cosas que un paciente se puede crear en la mente es una cosa impresionante. Hace poco pues me enteré de un paciente que tuve hospitalizado hace 2 años, cuando estaba en otra sede de la hospitalización, es de película literal, un pelado muy enfermo y consumidor además. Y él ya había agredido a su mamá en varias ocasiones, cuando estaba pues de psicótico. Y el pelado estaba psicótico. La mamá le dijo, vaya a la tienda y compre algo, y él fue a la tienda, y de regreso a la tienda, llegó a la casa, y cuando llegó a la casa, fue a apuñalar a la mamá. Lo cogieron los vecinos. Entonces cuando a él le hicieron el interrogatorio y preguntaron, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Él dijo, es que de venida a la casa, los demonios me estaban diciendo que mi mamá él tiene un delirio con la mamá y que la mamá está confabulada con los duros del barrio y que es la que la manda a golpear, pero lo golpean es porque consume y pues se pone muy agresivo. Los demonios me estaban diciendo que mi mamá me iba a ir a sapear con los duros, entonces que la tenía que matar. ¿Y eso te parece Pero no como- la mató, pues no la mató. Y eso puede estar como entre un porque no caso de alcanzó. esquizofrenia. Tiene esquizofrenia, el paciente tiene esquizofrenia. Pau, pero entonces, ahí, es que ya me empieza como mi mente a maquinar. La tara de esquizofrenia. Sí, obvio. Ah. No, es que, ¿Qué te dicen tus demonios? No, ellos están calladitos hoy. Pero yo me imagino que para ustedes, escuchar a un paciente que te dice, veo tal cosa, escucho tal cosa, o sea, ¿cómo parar o saber en qué punto es ya su enfermedad mental? Si es una mentira, si es algo más como lo que hablamos ahorita, o sea, ¿cómo diferenciar esa parte? Las características de las alucinaciones son lo que nos dicen si es real o no es real. Un paciente que está fingiendo te va a decir, no lo quiero decir porque pueden... Nos ponemos Exacto, alerta. creativos. no. Ponemos alerta. Pueden decir cosas que uno dice definitivamente este paciente no está alucinando, ¿cierto? Porque las alucinaciones tienen unas características, tanto las visuales como las auditivas, las olfativas, las gustativas y No las todo es táctiles. válido. No todo es válido, no es veo gente muerta pues, ¿cierto? No es así. Entonces cuando uno habla con el paciente sobre qué contenido tienen las alucinaciones, cómo son las alucinaciones, cómo son cuando son pues, visuales, y ellos dan unas características, uno dice de entrada este paciente no está O alucinando. sea, hay rasguitos que si ustedes se fijan, pues... Claro. Entonces, una persona esquizofrénica, obviamente, pues, bueno, Con esquizofrenia. con esquizofrenia, puede realmente llegar a escuchar voces. Claro, realmente. las escucha, tal cual estamos conversando nosotros, el paciente escucha la voz. Vení. O sea, esquizofrénica es cuando está en el acto teniendo una esquizofrenia. No. O es la palabra Eso no se llama es real. psicosis, sino que es que no podemos decir un paciente depresivo, un paciente bipolar, él es bipolar, él es esquizofrénico, Exacto. no, él tiene esquizofrenia, pero tiene una enfermedad. Ah, ok. Es como Él cuando dice, tiene No colocar como un bipolaridad. rasgo, sino. No, pues, no o sea, como la son persona generales. es eso, es que la enfermedad no Exacto. define a la persona. Por respeto y por Exacto, calidad. por respetar al Muy bien, es como es importante. el verbo me esguincé, el verbo esguinzar, que tampoco... Usted no se ha pues, esguinzado. Yo no soy dice- esguinzado. Cree que no, es que me ¿Se esguincé. esguinzó? Tuvo un esguince. O sea, usted no es un esguinzado. Usted no es un esguinzado. Pilas, parece, pues, ¿o o qué? sea, Sí, yo no lo la había cogido Yo me siempre. autopercibo como esguinzado. sino que lo que no está en esa rama, no, pues... Ey, tocaste el tema, la autopercepción. Pero saben que yo iba a hablar de ese tema y es en los términos legales, porque ya contaste una historia de un posible asesinato, intento de homicidio. exacto, un intento de homicidio, Sí. o ya en el punto en que llega a ser homicidio, que también pasa mucho, que hacen ese mismo, como buscan esa excusa para decir que por eso fueron homicidas y en ese sentido deberían juzgarlos distintos. Claro. A mí me parece que es un tema que yo no sé también si hace parte de lo que ella ahorita, pues se sabe cómo identificar. o Claramente se sabe cómo identificarlo. Los psiquiatras forenses están muy muy entrenados. tesos. Muy entrenados para saber cuando un paciente está diciendo mentiras para salvarse de una condena. Por lo que te digo, uno no solamente evalúa qué estaba pasando el día que sucedió el acto, uno hace un recuento de un mes atrás, 2 meses atrás, ¿cierto? Entonces ellos de esa forma logran identificar, venga, este paciente realmente sí estaba psicótico cuando Gracias. cometió el acto o no, porque uno puede tener una esquizofrenia, Sí. pero cometer un acto homicida sin estar psicótico, porque Ajá. tienen que condenar como si no tuvieras esquizofrenia.
¿Cuándo cambia la condena? Cuando estaba psicótico. Okay. Y el acto que cometió lo cometió a raíz de su psicosis, ¿cierto? Porque si cometió otro acto, pero no fue a raíz de su psicosis, también se condena con normalidad. Muy teso. Entonces, Sí, delicado. Muy experto muy estudiar delicado. el ojo que tiene No, esta no, los gente, muy psiquiatras teso. forenses son una cosa... Bueno, que también eso es una especialización. Ellos se entrenan, Sí. hacen un entrenamiento. Para ellos poder empezar a ver los casos Gracias. de los pacientes, pues primero tienen que ser psiquiatras y después entrenan más o menos unos 6 meses Ok. antes de empezar a ver ellos pacientes solos y a determinar si el paciente tenía la capacidad de toma de decisiones conservada o no. Porque solamente uno como psiquiatra puede decir eso. Tú no puedes decir si puede ser imputable o inimputable, no, eso solo lo dice un juez. Exacto. Pero el psiquiatra dice, vea, ese paciente en el momento que cometió el acto homicida o Pone una el variable. intento, estaba psicótico. Exacto, pone una variable sobre la mesa Y ya el el juez juez decide. decide. Ahí sí te debes cargar un montón. O sea, Uf. ese es otro Horrible, nivel horrible. de carga. Horrible, además porque no Porque solamente aparte todo es grave. ven eso, ven todo lo que tiene que ver con violencia Sí, sexual. exacto, todo es grave, Muy todo es Son grave. cosas fuertísimas. Todo es y grave. me imagino que para ellos un error puede significar la libertad, entre comillas, de una persona culpable. Completamente de acuerdo. Es que muy teso. Pero hay gente que le gusta eso. Ah, no, es que hay gente Hay para gente para todo. Hay gente Sí. para todo. Me imagino que pues alguna experiencia habrá tenido, pues y me quiero ir por esta rama, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Claro. Que eso es como interesante, pero... Experiencias. No, pero yo ¿qué va a ser? No, es que, o sea, todos sabemos que ella es psiquiatra, pero nadie le preguntó por qué psiquiatra. Exacto. Ajá. ¿Por qué llegaste a elegir Bueno, la yo psiquiatría? desde que decidí que quería ser médica, pues desde el colegio, pues me gustó siempre la neurociencia, siempre, pero yo quería ser neuróloga. Ok. Antes de estudiar medicina quería ser neurocirujana. Yo no, yo voy a ser neurocirujana, voy a ser neurocirujana. Empecé a estudiar medicina y dije, no voy a ser neuróloga porque en las cirugías me mareo. Y Yo tiemblo, entonces para no me gusta el olor a sangre, me parece asqueroso cuando huele a chicharrón cuando uno empieza a abrir la piel. Entonces dije, yo no sirvo para cirugía, no quiero ser neurocirujana, quiero ser neuróloga. Y terminé mi carrera diciendo quiero ser neuróloga. Sin embargo, cuando roté en psiquiatría, pues eran 2 rotaciones a lo largo de la carrera, las disfruté muchísimo, me fue súper bien, me encantaron, pero nunca dije quiero ser psiquiatra. En el rural me tocó acá en Medellín, en consulta, entonces bueno, ¿quieres? Vamos a hacer consulta asistida, neurólogo con una médica. ¿A quién le gusta la neurología? Y yo, a mí, listo, entonces a usted la ponemos a hacer consulta asistida con el neurólogo. Y empecé a ver pacientes de neuro, y no me gustaban. Y cuando veía a los pacientes de neuro me gustaban los que tenían comorbilidad psiquiátrica, o sea, los que tenían algo de neuro y además algo de psiquiatría. Y no me gustaban los de neuro, sino los de psiquiatría. Llegaba un paciente pues psicótico o con una depresión y eran los que finalmente me gustaban más y dije, no, parece que no va a ser. Ya, un psicótico, No va a bien, ser. ese es Sí, mi hijo de total. madre, para mí, Parece, yo. parece que no va a ser la neurología, sino la psiquiatría. De hecho, yo ya me había presentado a neuro y no había pasado. Y me presento a psiquiatría y yo no paso. La vida se como sus Vuelve el tema que hablábamos en podcasts anteriores de la importancia de las prácticas. Total. Sí. O sea, ahí te vas a dar cuenta realmente si te gusta, si no te gusta, Porque es qué te puede En gustar. la universidad todo es teórico y todo es Conozcan muy lindo bien. o todo es feo, pero cuando ya empieza a ver, a tratar como el área y todo. Conocer, Ajá. estar en la candela, como le dice uno, es lo que finalmente te decanta hacia un punto Exacto, hacia otro. así fue. De hecho, pues uno toda la carrera está en práctica, ¿cierto? Sí. Pero En medicina sí. incluso, Sí, medicina incluso cuando yo estaba terminando la carrera, Salud. uno hace electivas. O sea, uno dice como que a mí me gusta esto y yo me quiero hacer un mes de Ajá, profundización sí. en eso. Yo no lo hice en psiquiatría. Yo hice un mes de neuro y un mes de derma. Ok. Pero bueno, esa es la vida, me tenían era para eso. Ah, sí, No, y lo tocaste el bueno, camino. y la vida te va yendo como por donde uno tiene que estar. No siempre, pero Pero en general sí. en general sí. Pero igual también, tampoco es, nunca, como dice uno, nunca es tarde para que elijas lo que Ah, no, realmente te muchachos, hace no feliz. solo para ser feliz O cualquier sea, momento. la edad. Si yo llego a los 40 y veo que quiero ser neurocirujano, voy a ser Pues yo- neurocirujano. Yo tengo una experiencia así, cuando yo daba clase, en su momento, yo tuve estudiantes de 50, pues yo tenía 27 años en ese momento. Y hace rato, no mentiras, hace rato, no, hace 6 años. Antes de pandemia. Sí, pandemia no cuenta. Acuérdense que Esos pandemia 2 no años no No existieron. existieron, no existieron. Ya, Entonces- está antes de Cristo, después de Cristo, antes de pandemia, después de Y Y me pandemia. pasaron 2 personas justo eso, o sea, como que me di cuenta que lo que me gusta es otra cosa, cuando fue avanzando mi carrera en lo otro que hacía, y me gustó este mundo y por eso estoy estudiando esto. Entonces te encontrás eso y muy bacano, o sea, eso me parece que es una lección que Sí. deberían tomar todos los que consideren que no están en el camino correcto o que no los hace felices. Muy No, filosófico. no, pero bien, no, Muy son buenas reflexiones. Yo quiero tocar un tema polémico, pero lo quiero tocar más desde el punto del conocimiento sin tocar pues como
preferencias como tal, ¿cierto? Pero ahorita, por ejemplo, Julian mencionó algo que fue muy interesante, ideologías de género, ¿cierto? Yo lo quiero para la parte psicológica y psiquiátrica. Esta pregunta no estaba ahí en el de Sí, a mí se me ocurre, no, pero lo voy a tirar suave. Por ejemplo, vamos a dejar a un lado. Julián, hágame el favor, yo- controle a ese muchacho. No. El tema, yo decía así. No, pero va suave. Ese controla solito. Vamos a ir a Se extremos, puede decir, no ¿cierto? quiero responder también, ¿cierto? Sí, claro. No sí, sabe, no claro. responde. O sea, no responde Sí. o no se puede responder en otro programa, lo hablamos. Ajá. Pero, por ejemplo, no voy a tocar el tema pues, de hombres que se crean mujeres, mujeres que crean... No, ahí. Vamos un poco más allá. Por ejemplo, cuando alguien dice, es que ya como ahora todo está permitido, ¿cierto? Yo me creo perro. ¿Eso es un desorden psiquiátrico o simplemente hay que No, eso aceptarlo? es un desorden psiquiátrico. O hay que aceptarlo. Olvídate que eso es un desorden psiquiátrico. Pues porque el cerebro de un perro y de un humano es completamente diferente. Total. En la disforia, Ujú. sí hay cambios cerebrales en los hombres que se creen mujeres y las mujeres que se creen hombres. Sí hay cierta feminización del cerebro del hombre que se cree mujer Ok. y sí hay cierta masculinización del cerebro de la mujer que se cree hombre. Ahí Pero hay no va a haber puntos una perrización de Exacto. un hombre que se crea perro. Eso ya de pronto es un desorden sexual. Puede ser. No, psiquiátrico. No, Porque sexual, porque sexual. O sea, contame Julian tu No, experiencia. no, digo en serio, pero es que hay gustos sexuales sean como... Bueno, yo no estoy diciendo Ah, que bueno, voy a- pero eso es una, eso ya es La una zoofilia, eso es- pues. Sí. eso es una enfermedad también psiquiátrica. Pero Sí, mira que, es por cierto. ejemplo, hay casos, y pues que mire, que por ejemplo, hay... Que se hacen las modificaciones y Exacto, aparecer sí. leones y gatos, están Exacto. Había un enfermos. señor que Están enfermos. se trata como perro. Esa, yo quería, Exacto. por ejemplo, Protesta tocar y ese todo. tema porque como estamos en una Están época donde enfermos. todo es permitido, ¿cierto? En Yo- Francia yo- en una protesta eran como 100. 100 perros. Sí, que tenían animales, entonces que tenían que creer Y que nadie eran como me perros. entendió los ladridos. No. Sí, exacto. eso. Yo quería tocar el tema, pues obviamente al extremo, no vamos a entrar pues a la parte más normal, por decirlo de alguna manera, sino que yo siempre he dicho, o sea, ahora todo se vale. Yo digo, no todo se vale. No, todos no, todos No son todo se vale. No todo se vale. desórdenes. Es que, por psiquiátricos. ejemplo, los gustos de objetos inanimados también debe ser un desorden, ¿no? Que los fetiches con objetos inanimados. Pues que me casé con mi computador, Total, me enamoré de mi total. peluche. Total. Me encantó. Ahorita que Se tocas vale, es esa- que todo no se puede valer mucho. Ahora, por ejemplo, esa parte sexual, vamos a un tema más normal, pero por ejemplo, cuando decimos, listo, a mí me gusta un fetiche y es un fetiche sano, hablando de la parte sexual, o ya es algo que es de revisión por psicología, ¿cierto? Sí, Que claro, me gusta sí, me sí. amarren, me peguen, o una cachetada es normal, o ya cuando paso a las navajas, las cuchillas, ya Uy, me dan no. problemas. De hecho, eso es lo que va a definir qué es lo anormal en el Exacto. sexo, La ¿cierto? No, No no necesariamente. necesariamente. Cuando hablamos de una parafilia, ¿cierto? O de un trastorno pues a nivel de la parte sexual, tiene que haber dos cosas muy importantes. Primero, que el sujeto esté sufriendo por sus comportamientos. Ok. Y segundo, que le cause sufrimiento a los demás o riesgo a los demás por sus comportamientos. Si la persona no sufre con eso y no genera riesgo para los demás, no es un trastorno. O sea que ese de ahogar hasta el punto casi de que se va la Sí, persona. pero a la otra persona le gusta sí también. puede estar, sí, pero sí puede estar siendo. Eso es riesgo, sadomasoquismo, eso es sado. pero cuando el sábado Hay llega a ese punto, niveles. ya es algo Hay un patológico. posible riesgo. Sí, pero porque ya está colocando en riesgo la persona. Sí, eso Y te hecho lo va a pasado. definir, eso te Hecho lo va a pasado. definir. Porque es que hay personas que por sus comportamientos pueden tener malestar. Por ejemplo, la masturbación es algo demasiado normal, ¿cierto? Pero hay personas que... Con un bombril, no. que Por favor. no, pero ¿sabes qué? Hay personas que en estudios me consultó un paciente y me decía, es que yo no me quiero masturbar porque por mi religión, yo me Ok. siento culpable, me siento súper mal. Y para mí era algo que, pues, de hecho no era una masturbación excesiva, o sea, ¿cuántas veces al día te masturbas? Te masturbas todos los días, no. No era nada patológico, pero le generaba mucho sufrimiento Exacto. hacerlo. Es una enfermedad. Patológica. Pero súper bacano ese ejemplo que no, normalmente mira como algo malo del extremo, pero mira que cuando hay algo O sea, es un comportamiento mínimo normal, también pero es, para su es mente... complejo. Exacto, o sea, Exactamente. él me decía, doctora, es que yo no, o sea, mi iglesia no me lo permite, yo siento que estoy cometiendo pecado, yo siento que estoy haciendo las cosas mal, ayúdame, yo no me quiero masturbar. Bueno, pues intentamos pues de alguna forma con algún medicamento bajarle el deseo sexual, pero pues desde mi perspectiva no era un comportamiento patológico, pero como el paciente estaba sufriendo por eso, Es patológico. Muy teso. Tratamiento casi. Muy teso. Pero que mis preguntas no fueron como tan heavy, que No, menos mal te No, no, concluiste, no, porque sí, hubiera medio como no, sustituido no, le este digo que no, tema. chao. Y sobre todo Eso. cerramos acá. no, pero yo Cerramos la soy entrevista. muy profesional, muchachos, ¿qué están hablando? Pues? Sobre todo es que ese tema ahora es... No, obviamente
la idea es tomarlo del lado extremo, pues, y por ejemplo, mira que tocamos el tema sexual tan tranquilos, con mucho respeto. Ya está, ¿qué pasó por allá? Es que nos gusta ver Masterchef. Muchachos, ahí estamos Amo viendo Masterchef Masterchef. para que vayan después del programa. A mí me gusta, pues, los fines de semana. Chicos, no sé si tienen más preguntas, dudas, inquietudes. Dudas, sugerencias, preguntas, nada que no. Yo creo que este es el punto en el que tú nos puedes contar un poquito de dónde trabajas, si quieres pues que te busquen, si de pronto... Es que no estoy buscando más pacientes. nos muchas quieres gracias. escuchar. La verdad es que no, la verdad es que Solo se trabajando medio la verdad es que tiempo. tengo mi agenda cerrada. Afortunadamente tengo buen volumen Qué bueno. de pacientes y tengo agenda para septiembre. Entonces, ya en septiembre la tengo casi Octubre. llena. Entonces no estoy recibiendo pacientes nuevos, porque a mí me gusta que mis pacientes tengan como sus seguimientos en el tiempo que son. Si yo me pongo a recibir gente, cuando vayan mis pacientes yo les diga, te voy a ver en un mes, no voy a tener cómo verlos. Entonces, pues gracias a Dios tengo mi agenda llena. Y bueno, pero sí, pues tengo un grupo de compañeros excelentes en el consultorio. El consultorio se llama Mental Vegas, queda en la Torre Médica Salud Vegas. Allá es 319-565-9747. Ahí va a aparecer en pantalla. Lo vamos a poner ahí. Ahí es el teléfono del consultorio, allá pues encontramos diferentes como especialistas en otras cosas. Tenemos un psiquiatra infantil, tenemos una psiquiatra experta en trastornos de la personalidad, tenemos psiquiatras expertas en trauma, en adicciones, pues estoy yo, en conducta alimentaria en adultos. O sea, tenemos un grupo muy bueno de psiquiatras, y cualquiera que vayan allá están en súper buenas manos. También tenemos varias psicólogas excelentes allá en el consultorio. Entonces, bueno, ¿dónde trabajo? Yo trabajo en una IPS que se llama Mente Plena. Allá veo a mis pacientes hospitalizados en las mañanas. Y ya en las tardes me dedico a docencia. Yo soy la coordinadora del área de salud mental de pregrado de Bolivariana. Entonces coordino una materia en primero, en quinto y en séptimo. Y en la San Martín soy docente de tiempo completo, donde doy clases en cuarto y en octavo. Lo recibo ¿por qué tiempo completo si yo no sé qué? Porque hago concurrencia, ¿cierto? Entonces, mientras estoy trabajando, los estudiantes están conmigo, rotando, viendo los pacientes conmigo. Entonces estoy en la Bolivariana, en la San Martín, en Mente Plena, pues como el trabajo de adulta, estable. Y el consultorio, allá veo pues mis pacientes. O sea, Paula duerme 2 horas al día. No, o total. los días duran 35 horas. Sí. No, por eso les digo, yo no trabajo tiempo completo. O Pero sea, por ahí Sí, como- lo digo muy bien, el sueño es un tema muy importante, si Demasiado, no es un problema de demasiado. salud Que mental. se puede Yo hablar en duermo otro podcast del sueño. porque Yo duermo eso es un súper tema bien, grueso. gracias a Duermo Dios. también. Yo también, pero yo a veces duermo buenas cantidades, pero yo siento que no están no me reparo tan bien. Y hay veces que Otro sueño tema para No, Exacto. no culminas el ciclo de sueño. para largo. Así que comprar el anillito del Pero sueño. eso es importante. Eso lo mide. Pero, por ejemplo, otra cosa ya dice que no tiene agenda, ¿cierto? Pero para la otra El otro parte, tema. que es de la mascota viaria, sí tienes agenda. Sí, para eso sí sacamos otros Exactamente. espacios diferentes. Pero Ahí es tenemos otro la- consultorio, no es un lugar No, es físico. el mismo consultorio. Lo que pasa es que ahora la mayoría de las consultas se hacen virtuales. Listo. Pues yo tengo solo un día a la semana que doy presencial y el resto hago consulta virtual, porque la demanda ahora es más que todo de la virtualidad, incluso con Claro. pacientes que están acá mismo en Medellín. Qué bueno. Entonces, pues finalmente no está la necesidad de... Pero sí tengo como un día de la semana separado por si sale un certificado, ese día poder atender. Excelente. No, y ya sea, muchachos, para que estén como bien informados de eso, en el canal hay un video donde ya hablo de todo esto, perfecto. Si usted necesita salir, Vamos a poner ahí. si necesita salir con su mascota o la van a traer. Igual no pueden puede hablar hacer. de @fly. Flying Pet-bajo. Igual va a estar en la descripción. Para ya como para finalizar, entonces me gustaría que dieras como una reflexión de lo que hemos hablado, las Es personas. como un mensaje que quieras Sí. dar más que reflexión, porque Sí, también. No, yo creo que el mensaje lo Pauta hemos abierta. dicho bastante, y es que no tengamos miedo a buscar ayuda, ¿cierto? Que solos no podemos, o sea, solos no podemos. Siempre necesitamos a alguien para que nos escuche, para que nos dé un consejo, y pues qué más que buscar ayuda en un profesional que ha estudiado un montón, ya sea psiquiatra o psicólogo, y que psicoanalista. tiene... No, también. Psicoanalista está también. Chamán. No, No, chamán no. no, son dos Ni niñas coach, con- ni Ni el chamán, no. Cada quien en lo suyo. Yogi para profesor de yoga, ¿cierto? Ah, eso sí. Perfecto. Pues usted no va y le dice a su entrenador que le dé una rutina de nutrición, se la tiene que decir a un nutricionista. Oye, ese es ¿cierto? otro podcast, hablamos de eso. Entonces, sí, nada, busquen ayuda cuando lo sientan necesario. Cuando otra persona le diga, hey, te veo mal, ¿por qué no buscas ayuda? Escuchen a esa persona,
porque se está dando cuenta que algo está pasando y que no está bien, y muchas veces uno no No es eres tan consciente. crítico Exacto. con uno y uno dice, no, yo estoy súper bien. Yo a muchos les digo, marica, busca ayuda, o sea, a mis amigas, a mis primas, a mi hermano, a mis hermanos, pues también, algunos escuchan, otros no escuchan, pero si de 5 personas que le digo que busquen ayuda, 2 buscan ayuda, se está ganando mucho. Exacto. Sí. Si ninguno busca, pues bueno, se les digo. No, También. siempre terminan buscando Ajá, en algún uno momento. o 2, sí. Por las buenas o por las malas. No, no, por las malas no, porque no vas a estar dispuesto a hacer un No, proceso. no No, hay cuando digo por las malas es que la vida misma El te cuerpo lleva. te va a hablar y te va a decir, pare. Ujú. Pues Yo yo no les digo digo por las que para malas. de comer y no parado. Que no es una adicción, no. No, nadie va a adicción. No, Pablo, agradecerte mucho el espacio. Espero que te haya gustado pues, estar acá ya, esta vez de forma presencial, Muy ya no de chévere. virtualidad. Muchas Aquí gracias. podemos conocer un poco mejor. Espero que les haya gustado muchísimo, muchachos. Y dejamos el mensaje muy importante. Y esa es la idea, o sea, a partir de ahora la idea es que sea un espacio más presencial, vamos a dejar un poquito la virtualidad para tener estos espacios así muy chéveres con la Sí, nos gente. hemos dado cuenta que tener como este contacto más personal es más chévere. Claro, es diferente, la interacción es completamente diferente. Total, Correcto. es más fluida. No, muchachos, muchísimas gracias por todo. Ya sé que un domingo siempre es, no me sabroso hasta ahora uno relajarse para escuchar. Cambia el tema del Exacto. fin de semana. Esperemos que les haya caído muy bien esta semana. Y que hayan aprendido un montón. Y que comiencen la otra con toda la energía, muchachos. Y nada, hasta luego. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias.